Hay un día con muchas informaciones, pero como que están extrañas todas, ¿eh? Sí, sí, hay días que... Hay días que... hay días malos, como dice un amigo mío. Que de donde se marca la diferencia entre un periodista y otro periodista. Exacto. Cuando hay que sacar Cogí una lucha así esos es. días, reportero. Yo quiero referirme a lo que está pasando con el metro de Santo Domingo. Primero anunciar que había una pequeña avería ahí en la estación María Montés. Pero no es que hay paralización del metro. Si hay una avería, el metro es un aparato mecánico, hierro, hay que paralizarlo de manera momentánea para reparar lo que allí ocurrió. Sí, lo estoy diciendo precisamente porque hay una coincidencia entre lo que pasó ayer. Quieren decir como que hoy y ya el metro está paralizado. No, no, no. Es una avería de esas momentáneas, como le pasa a un automóvil, como le pasa a una bicicleta. 15 minutos pueden llamar y ustedes verán que ya la avería que había en la María Montés ya está corregida. Digo estos datos porque en vez de lanzar cualquier tema a los medios de comunicación o a la opinión pública para provocar una incertidumbre, lo primero es llamar a la autoridad competente y eso fue lo que nos dijeron. Se trata de una pequeña avería que no puede durar más de 15 minutos, pero, Adolfo, y es algo normal. ¿Por qué los medios no pueden hacer eso? No, porque no es que no pueden. Los medios no pueden llamar a la fuente oficial. Porque no quieren. Hoy en día habrá que redefinir cuál es el papel de los medios de comunicación. Si es verdad que nos importa que la gente diferencie un medio de comunicación de cualquier cosa, porque hay medios actuando exactamente como lo hace cualquier carajo a la vela, desde la tecnología, ¿eh? Entonces, después no digan que no somos lo mismo y que hay que tratarnos diferente y la ley, bueno, si la ley tiene que tener ribetes diferentes, si queremos un comportamiento diferente, si queremos una credibilidad, tenemos que hacerlo de manera diferente, no escribiendo cualquier disparate, pero esa es la prontitud, el inmediatismo que lleva algunos medios que yo no sé por qué quieren competir. Porque una prensa escrita no tiene por qué competir, porque lo que escrito está. Pero además, Adolfo, con el descaro que el propio medio sube una información y después entonces vuelve y sube otra diciendo muchas veces lo contrario. Como si nada pasó. Eso es un asunto que debe darle a él. Me refiero a este tema porque veo hoy, por ejemplo, en el periódico Diario Libre una crónica que me parece sin ningún tipo de análisis, sin buscar ningún sustento. Peor, como dicen en el argot popular, por tratar de joder a un sector. Y eso es lo que veo en esa información del Diario Libre, que se ve que fue total y absolutamente manipulada por el periodista. ¿Por qué? Porque no es verdad que en el metro se están sustituyendo un gran personal como incapaz de poder manejar las operaciones. Decir que es peligro que el metro pueda colapsar si no está. No se está sustituyendo el personal total. Se sustituyeron 16 personas porque han cometido ciertas irregularidades dentro del marco de lo que establece la ley. Eso es normal. Tiene que ser muy estúpido el gobierno y el director del metro como para sustituir a 100 choferes juntos. Tiene que ser muy idiota y en efecto todo el mundo sabe que no lo son. Todo eso es parte de una programación, pero lo que se ha querido es precisamente hacer lo que estoy diciendo a la araca. Se quiere confundir. Quieren que, como pasa en la mayoría de cosas, 17 gentes suenen como si fuesen 17 millones y no es así. Están cancelados por algunas razones. Esos que ustedes ven protestando, no crean que fueron cancelados hoy. Hace 2 semanas que fueron cancelados, si están cancelados por alguna razón, pero se están manifestando. En el fondo, ¿qué es lo que ellos buscan? Que se les reponga. Y no puede ser así. Bajo ese chantaje, bajo esa presión, no hay por qué ceder. Y el gobierno central lo sabe. Y esta sociedad lo sabe. Hay potestades que están establecidas en la ley laboral. Y bajo esos estamentos que están en la ley laboral es que algunos fueron cancelados y se van a quedar cancelados. Adolfo, yo estuve leyendo la información y habla de un experto, ponen a un experto a hablar, que cuando uno lee la información, uno piensa que lo primero que debió hacer ese experto es
investigar cuál es la real situación, porque comienzan a hablar cosas. Y el medio también. Son expertos de seguridad. Si el medio va va, la situación. Exacto. Si Entonces el periodista escribe lo que dice ese experto. Lo que dice ese experto. experto. Investigó qué pasó ahí, si ciertamente se le dio un entrenamiento, qué tiempo tenían entrenándose. Y él comenzó a hablar. Y no es capaz del periodista decir, el experto es fulano, experto en esto y esto y esto, y estudió esto y esto y esto y esto, y por eso es un experto en metro o en manejo de metro. Uno diría, bueno, si lo está diciendo una persona con ese currículum, hay que prestarle atención. Pero fulano, que es un experto. Hay que decir, e insisto, en que las autoridades del metro entienden el valor de un chofer de metro y de un cuidador de metro, y hay que decir que las autoridades del metro y del gobierno saben que no cualquiera puede manejar un metro. Consecuentemente, no es verdad, es imposible, inaceptable que el gobierno central, que las autoridades del metro pongan la vida de 376,000 personas que utilizan el metro cada día en manos de alguien que no sepa manejar. Esos choferes que están ahí, primero, 90% son los mismos choferes de siempre. Los nuevos que se han incluido, que son 22, tienen exactamente el mismo entrenamiento que se le dio a los primeros choferes dominicanos para que sean los que manejan el metro en el día de hoy. Porque tampoco es un avión, es un asunto tecnológico que lleva una preparación mínima de 6 meses. Pues se les ha entrenado por 6 meses. Se necesita también un periodo de prueba, digamos, de 3 meses, pues se le da la prueba que tengan que darle. ¿Por qué? Porque se sabe que hay una garantía de seres humanos en el metro. Pero siendo el metro, el transporte masivo, que se ha convertido en el más importante en casi la mitad del país, que es este gran Santo Domingo, con más de un 40%, 43, 44% de la población aquí concentrada, eso se ha convertido en un tema estratégico nacional, el tema del transporte. De hecho, es un tema estratégico, de seguridad. De seguridad nacional. Ese tema se vio afectado el primer día, en la primera hora de labores, pero nadie puede decir que se ha entorpecido o se ha malogrado que los trabajadores llegaran a tiempo y que el servicio del metro no tuviera su resultado acostumbrado día a día como fuente de transporte principal en la capital. Nadie puede decirlo. Nadie puede decirlo. Hubo tensión al principio del día, el día que se había convocado la protesta, que hubo algún tipo de... Perfecto. Pero luego de eso no. Insistir en ese tipo de información no responde a la verdad. Hay que revisarlo. Ahora bien, en el metro, el personal que conduce esos vehículos debe ser tecnificado y garantizada su capacitación, como tú muy bien has planteado, Adolfo. Ahora, no se puede depender solo de si son 100 vagones de 100 choferes. Exacto. O sea, tiene que haber... Hasta por enfermedad, pues. Tiene que haber un backup, tal vez han dicho así, un backup. Un backup, un respaldo. Un respaldo de choferes. Pero el problema nace ahí, hermano mío. Es necesario. Cuando las instituciones, aunque no trabajen y se les pague. Cuando las nuevas autoridades arriban y comienzan a tomar en cuenta eso que tú has dicho, que hay que tener un backup. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene 15, 16 años en el metro y son total y absolutamente responsables con el pasado gobierno. Que no deberían ni siquiera. Que ni siquiera deberían, porque si ya tú tienes tu trabajo estable en el metro y tú no estás supuesto a que te cancelen porque no has hecho nada, pues no te dejes utilizar políticamente. No quieran paralizar las operaciones de algo tan sensitivo como las operaciones del metro para beneficio político, porque cuando eso ocurre, entonces quien está responsable del metro tiene que pensar en una solución. ¿Y cuál es la solución? Comenzar a preparar un backup. La cantidad de choferes necesarios para que sustituir a quien haya que sustituir. Claro. Y es ahí donde ellos comienzan y se ponen mosca, como decimos hoy en día. Correcto. No, que no quieren cancelar. No es que te quieren cancelar. Es que si tú eres el único que sabe manejar metro, yo tengo que estar a expensas tuyas. Y tengo que estar supuesto a tus chantajes, porque tú eres el único. Pero si yo preparo 30 tigres que saben manejar un metro como tú, bueno, pues tú te sometes o te vas.
Y ahí hay 30 esperando una oportunidad. Y ese es el pleito de ahora, que ellos no quieren ni que se prepare un personal, porque, oye, el alegato en la reunión, no, porque lo están preparando, y si lo están preparando es para sustituirnos. Pero ¿y por qué usted tiene que morirse ante la víspera? Espere su tiempo. Ahora, usted sabe que los están preparando porque hay gente que responde a intereses de partidos políticos que quisieran un caos, un ruido en el metro, para atribuírselo al gobierno. Entonces, eso no se puede permitir. Es un servicio que utilizan 357,000 personas. Es innegable que en el país hay algunos sectores de servicios públicos, no se puede esconder, que han tenido deterioro y manifiestan deterioro. Ahora, incluir al metro ahí es una injusticia. Incluir el metro en ese grupo, ¿cómo tú vas a comparar el servicio del metro deteriorado con el servicio del 911 deteriorado? Pero no al lugar, señor. No, es imposible. Eso lo primero es que yo no sé qué ha pasado con el 911, pero lo que es evidente es que las operaciones del metro, en vez de disminuir, han crecido. Y hay una línea nueva que está casi a terminar. Perdóname, y tenemos 72 vagones que se compraron. ¿Por qué se han comprado 72 vagones? Para ampliar el servicio. Y vi un proyecto que me llamó la atención de que en vez de ser 3 vagones, serán 6. Estaban adecuando, entendí que era 5, estaban adecuando las estaciones para que sea un riel, un paquete, un trencito con 5 vagones. 6 vagones por cada tren. Pero también hay cosas que se repiten muchas veces, y entonces como se repiten muchas veces, la gente llega a creer que es verdad. Claro, pero por en el caso del sistema 911, ciertamente hubo un tiempo que bajó la calidad y las quejas se expresaron. Las quejas se expresaron, pero en los últimos... Y lo nota cualquiera, no hay que hacer una investigación, porque las quejas ya no están. Las quejas ya no existen. Pero además, qué hermoso es ser un periodista que nadie pueda contradecir lo que escribes, porque tú le das el rigor de la clase periodística que debe tener un periodista. Para tú decir que el metro, por ejemplo, está en estado crítico, tú tienes que decir por qué. Tú tienes que imponerle a la gente, mira, por esto, pero una entidad que está en crecimiento. Es que la intención es otra. Joder. La intención es otra. Yo sin necesidad de defender al periodista, pero uno es periodista y uno sabe cómo se manejan esas cosas. No es responsabilidad del periodista que escribe la información. En el 99% de los casos, ya lo digo con experiencia, con conocimiento de causa. Muchas veces incluso te cambian muchas cosas a las que tú informas. Pero tú puedes porque negarte. Tienen otra intención. Pero tú puedes negarte. Yo siempre creo que hay una responsabilidad. Yo me fui de un medio. Yo leí la información y dije, no, pero espérate. Yo me fui de un medio, mira, y te lo voy a decir por aquí. Y eso que era cuando comenzaba, que era más difícil uno negarse, en el que el dueño de ese medio tenía problemas con Jacinto Peinado Garrigosa. Y yo entrevisté a Jacinto Peinado Garrigosa, la Toyota, sobre un tema político que estaba aspirando, y yo llevé la información. El tipo, después que yo termino la información, el jefe de redacción me la pide y le mete 4 párrafos en mi información, que es mía. Sí, con el nombre tuyo el otro día. Yo, no, espérate, eso no es así. Cuando tú vas a la fuente, que me hizo que se yo que no, es que eso no lo voy. Yo no voy a leer eso. Pero noticias para la televisión. Coño, tú siempre privas que tú eres más periodista que todos los periodistas. Tú siempre... No, yo no soy más que nadie. Pero en esos 4 párrafos usted está diciendo cosas que él a mí no me ha dicho. Yo me negué a leer también una información una vez. A los 10 días, ¿qué pasó? El riesgo que yo tuve que asumir. Me votaron. Está bien, pero yo gozo de esa tranquilidad. A mí nadie me pone a decir, tú vas a tocar este tema. A mí no me gusta. ¿Entiendes? A mí no me votaron de una vez. Porque se ve uno defendiendo temas que no debería uno estar defendiendo porque funciona de manera normal. ¿Entiendes? Pero el lugar que dio origen a este debate, Adolfo, al lugar, porque ante una información o una desinformación que ha estado circulando, había lugar a aclararlo. Claro. O sea, no hay una crisis en la estación María Montes.
Sí, en la María Montés. No hay una crisis. No hay una crisis para poner. Y eso hay medios que tienen su conflicto ahora con el gobierno y saben por qué es su conflicto. Entonces, eso lleva a que conviertan a los periodistas en títeres. No es posible. Utilizándolo un títere y un titiritero, escribiendo disparates para medir fuerza. Una lucha de intereses que se manifiesta distorsionando a la sociedad. No, hombre. Es una práctica vieja. Claro, pero ahora es como demasiado descarnado, demasiado evidente. Demasiado evidente. Y eso no es periodismo. Eso no es periodista. Sí, porque incluso el lector no es estúpido, ¿eh? El lector se da cuenta cuando son temas que son traídos por la greña, ¿eh? Y que se quieren montar en una plataforma. Porque uno ve las argumentaciones, los datos. Cuando tú lees la portada de un periódico y ves que te están diciendo que el metro está deteriorado y yo me acabo de bajar de él, que acabo de vivir, ¿qué voy a pensar? No, y cuando tú ves que 17 personas que con razón o no están protestando y te dicen que paralizarán la operación del metro y tú ves el metro funcionando normal. ¿Qué fue la realidad de eso? Exactamente, y la de hoy, porque que llame a alguien y diga que si el metro está operando o no. De las 6 de la mañana está operando normalito.